Un hombre logró transformar a Roma, una república devastada por la guerra, en un imperio que moldearía el mundo durante siglos. ¿Su nombre? Augusto. ¿Sabías que él fue el arquitecto de una era de estabilidad y progreso sin precedentes, conocida como Pax Romana? Su liderazgo no solo pacificó a una nación fragmentada, sino que también sentó las bases de un sistema político que resonaría por generaciones. Pero, ¿cómo un joven heredero de Julio César consolidó tanto poder? ¿Cómo logró maniobrar entre traiciones, batallas y crisis para establecer el mayor imperio de la antigüedad? En este video, exploraremos los secretos de Augusto, desde sus estrategias políticas más arriesgadas hasta reformas visionarias que definieron la historia. Prepárate para sumergirte en un viaje fascinante. Descubre cómo utilizó alianzas inesperadas, manipuló narrativas y construyó una Roma que se convertiría en el centro del mundo civilizado. ¿Estás listo para entender cómo este hombre extraordinario moldeó el destino de Roma y, por extensión, de la humanidad? Quédate hasta el final, porque esta historia apenas comienza. Otaviano no era solo el joven heredero de Julio César. Era un estratega nato, capaz de convertir la fragmentación de Roma en una oportunidad para ascender. Tras la muerte de César, se enfrentó a un panorama político volátil, lleno de traiciones y ambiciones encontradas. Con astucia, Otaviano formó alianzas temporales, como el famoso Segundo Triunvirato con Marco Antonio Vilépido. Pero sabía que esas uniones eran solo un medio para un fin mayor, el control total de Roma. Roma había sido devastada por años de guerras civiles, y la población anhelaba estabilidad. Otaviano supo aprovechar ese deseo, usando la memoria de César como un símbolo de legitimidad y esperanza. Combinó astucia y paciencia para debilitar a sus rivales, mientras mostraba al Senado y al pueblo la imagen de un joven decidido a restaurar el orden. Cuando llegó el momento de romper con Marco Antonio, Otaviano estaba listo para emerger como el salvador que Roma necesitaba. El título de Augusto fue más que un cambio de nombre, fue un hito histórico. Al adoptarlo, Otaviano simbolizó el inicio de una nueva era. Ya no era solo un general victorioso, era el líder que uniría a Roma bajo la promesa de una paz duradera. Combinando propaganda, reformas y una visión clara de poder, Augusto transformó una república fragmentada en un imperio sólido. Pero consolidar el poder era solo el comienzo. Su mayor desafío sería acabar con las guerras civiles y traer estabilidad a su nueva Roma, como veremos a continuación. La batalla de Accio fue más que un enfrentamiento militar, fue el evento que definió el destino de Roma y la ascensión de Otaviano como Augusto. En un movimiento estratégico brillante, eligió el lugar perfecto para la batalla, una posición naval que le daba ventaja sobre Marco Antonio y Cleopatra. El conflicto no fue solo una cuestión de fuerza militar, sino de inteligencia y planificación táctica. Cuando todo terminó, Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados y Otaviano emergió como el líder indiscutido. La victoria en Accio no solo eliminó rivales, simbolizó la reunificación de un imperio fragmentado. Con Marco Antonio y Cleopatra fuera del juego, Otaviano consolidó su poder al convertir a Egipto en la provincia más rica de Roma. Esto no solo le garantizó recursos, sino también legitimidad para su gobierno. Además, utilizó la narrativa de la batalla para presentarse como el salvador de Roma, alguien capaz de traer paz y estabilidad después de décadas de caos. El impacto de la victoria resonó en todo el imperio. Otaviano usó la propaganda para inmortalizar Accio como un triunfo del pueblo romano sobre la corrupción y la traición. Eliminó cualquier oposición restante y unió al pueblo en torno a su liderazgo. Sin embargo, sabía que ganar batallas no era suficiente. Para asegurar una paz duradera, necesitaba reorganizar la estructura política de Roma y consolidar su autoridad de manera estratégica. Y eso fue exactamente lo que comenzó a hacer, como exploraremos en el próximo segmento. Cuando Otaviano se convirtió en Augusto, sabía que no podía simplemente imponer un régimen autoritario sin enfrentar resistencia. En lugar de eso, adoptó el título de princeps o primer ciudadano. Esta elección estratégica ocultaba su poder absoluto, al tiempo que mantenía la apariencia de continuidad republicana. Así, Augusto logró conquistar tanto al Senado como al pueblo romano, presentándose como un líder modesto, comprometido con los valores tradicionales de Roma. El título le permitió centralizar el poder sin provocar revueltas. Mantenía al Senado activo, pero bajo su influencia, controlando provincias estratégicas y las fuerzas armadas. Este enfoque de gobernar desde las sombras consolidó su autoridad, asegurando que fuera visto como un protector de la República y no como un dictador.
Su aparente modestia fue una maniobra política que no solo aseguró la lealtad del Senado, sino que también minimizó posibles conspiraciones. Al asumir la posición de princeps, Augusto se diferenció de los gobernantes anteriores, evitando el estigma de tirano. Su liderazgo discreto le permitió implementar cambios profundos, moldeando la base política y social del Imperio Romano. Pero sabía que, para sostener su posesión, necesitaba una base política sólida. Y esa base comenzaba en el corazón de Roma, el Senado, como veremos a continuación. Augusto comprendía la importancia del Senado, tanto como símbolo de estabilidad como posible fuente de oposición. En lugar de eliminarlo, lo reformó, creando un cuerpo más funcional y leal. Para ello, expulsó a miembros corruptos e ineficientes, mientras estableció criterios más rigurosos para la entrada. Estos cambios revitalizaron la institución, fortaleciendo su credibilidad y permitiendo que el Senado se convirtiera en un aliado en lugar de un enemigo. Las reformas de Augusto fueron más allá de una simple limpieza. Redefinió las responsabilidades de los senadores, vinculándolos directamente a la administración del imperio. Esto no solo aumentó la eficiencia del gobierno, sino que también aseguró que los intereses de Augusto fueran representados en todos los niveles. La reorganización fue cuidadosamente presentada como una restauración de los valores tradicionales romanos, reduciendo la resistencia a estos cambios. Con el Senado bajo control e integrado a su régimen, Augusto solidificó una de las bases principales de su autoridad. Sin embargo, sabía que la estabilidad política necesitaba ir acompañada de seguridad militar. Por eso, se centró en reformar las Fuerzas Armadas, asegurándose de que su liderazgo estuviera protegido contra amenazas internas y externas, como veremos en el próximo segmento. La fuerza militar de Roma era tanto una herramienta de poder como un riesgo para cualquier gobernante. Augusto enfrentó este desafío al reducir el número de legiones, creando un ejército más pequeño pero altamente profesionalizado. Esta decisión no solo ahorró recursos, sino que también aumentó el control sobre los soldados, previniendo insubordinaciones. También estableció la Guardia Pretoriana, una fuerza de élite dedicada a su protección personal, reforzando su seguridad. Además de profesionalizar el ejército, Augusto implementó un sistema de pensiones para los veteranos, aumentando así su lealtad al gobierno. Estas reformas no solo redujeron el riesgo de rebeldías, sino que también garantizaron un ejército más motivado y eficiente. Con esta fuerza reformada, Augusto consolidó las fronteras del imperio y protegió las regiones más vulnerables de invasiones externas. Augusto sabía que un ejército eficiente era solo una parte de la ecuación. Para mantener el control territorial y evitar crisis, era necesario crear una administración centralizada y confiable. Así, implementó una serie de reformas administrativas que reorganizarían el imperio de manera estratégica, como veremos a continuación. Una de las mayores innovaciones de Augusto fue la reorganización administrativa del imperio. Dividió las provincias entre senatorial e imperial, manteniendo control directo sobre las regiones militarmente estratégicas y delegando las provincias pacíficas al Senado. Esta división no solo trajo eficiencia, sino que también redujo tensiones políticas, asegurando que su poder se ejerciera de forma equilibrada. Augusto elegía cuidadosamente a los gobernadores para administrar las provincias imperiales, asegurándose de que fueran leales a su régimen. Además, creó mecanismos de supervisión, como informes regulares e inspecciones, para evitar abusos de poder y corrupción. Estas medidas garantizaron que la administración funcionara como una máquina bien ajustada, reforzando el control centralizado del emperador. Otro hito fue la reforma fiscal, que estandarizó la recaudación de impuestos en todo el imperio. Esto no solo aumentó los ingresos, sino que también promovió justicia y eficiencia en el sistema tributario. Con la administración reorganizada y las provincias funcionando de manera integrada, Augusto preparó el terreno para el crecimiento económico y la prosperidad que marcarían su gobierno, como exploraremos en el próximo segmento. La economía de Roma estaba en ruinas después de décadas de guerras civiles, y Augusto sabía que la estabilidad política dependía de una recuperación económica sólida. Invirtió en infraestructura, mejorando rutas de transporte como carreteras y puertos, lo que facilitó el comercio y conectó mejor las provincias. El flujo de mercancías aumentó significativamente, fortaleciendo el comercio interno y externo. Otro pilar de sus reformas fue la estabilización del sistema monetario. Augusto unificó las monedas en todo el imperio, promoviendo la confianza en el comercio y facilitando transacciones entre regiones distantes.
Esta unificación económica ayudó a integrar cultural y económicamente las diversas partes del imperio. Bajo su gobierno, la economía de Roma pasó de un estado de colapso a una era de abundancia. Además, Augusto fomentó el desarrollo agrícola, distribuyendo tierras a veteranos y promoviendo innovaciones en el campo. Estas políticas aumentaron la producción de alimentos, reduciendo así la hambre y fortaleciendo la estabilidad social. Con la economía recuperada, Augusto sabía que el pueblo necesitaba algo más que prosperidad material para unirse, una imagen inspiradora que simbolizara su liderazgo. Esto se lograría a través de su propaganda imperial, como veremos a continuación. Augusto entendió que el poder no dependía solo de reformas y conquistas, sino también de la percepción pública. Utilizó la propaganda para moldear su imagen como el Salvador de Roma. Monumentos como el Ara Pacis celebraban la paz alcanzada bajo su gobierno, mientras que monedas y estatuas difundían su figura por todo el imperio, consolidando su presencia en la mente del pueblo romano. La literatura fue otra herramienta poderosa en su campaña de propaganda. Poetas como Virgilio y Horacio ensalzaron a Augusto como un líder elegido por los dioses, destinado a restaurar el orden y la prosperidad en Roma. Esta narrativa no solo reforzó su legitimidad, sino que también lo elevó al estatus de casi divinidad, creando un vínculo emocional con el pueblo. Además, Augusto utilizó eventos públicos, como juegos y celebraciones, para reforzar su imagen como protector del pueblo y de la cultura romana. La propaganda imperial fue clave para consolidar su poder, pero Augusto sabía que para asegurar el futuro del imperio era necesario invertir en infraestructura. Carreteras, acueductos y monumentos serían las próximas piezas clave de su estrategia, como exploraremos en el siguiente segmento. Durante el gobierno de Augusto, Roma fue testigo de una revolución en la infraestructura, con proyectos que transformaron la ciudad y conectaron el imperio. La expansión de la red de carreteras fue una de las mayores realizaciones de su administración. Conocidas como vías romanas, estas rutas facilitaban el movimiento de tropas, mercancías e información, integrando provincias distantes y fortaleciendo el comercio interno. Estas carreteras se convirtieron en arterias vitales para el funcionamiento del imperio. Los acueductos, por su parte, llevaron agua potable a ciudades importantes, incluyendo Roma. Augusto supervisó la construcción y restauración de sistemas hídricos que aseguraron un suministro constante de agua, mejorando la calidad de vida de millones de ciudadanos. Estas obras no solo resolvieron problemas prácticos, sino que también simbolizaron la superioridad de la ingeniería romana y la visión a largo plazo de Augusto como gobernante. Además de construcciones utilitarias, Augusto invirtió en monumentos grandiosos, como el Templo de Marte Ultor, que celebraba sus victorias militares. También restauró templos antiguos, creando una conexión entre su gobierno y los valores tradicionales de Roma. Estos proyectos exaltaban la grandeza de Roma y reforzaban su imagen como un líder que promovía tanto el progreso como el respeto por las tradiciones. Pero para consolidar esta unidad, Augusto sabía que necesitaba algo más, el poder de la religión, como veremos a continuación. Augusto reconoció el papel de la religión como una herramienta poderosa para unir el imperio y consolidar su autoridad. Introdujo el culto imperial, donde el emperador era venerado como un intermediario entre los dioses y los hombres. Esta práctica comenzó en las provincias orientales, donde la veneración a los gobernantes ya era común y fue gradualmente incorporada al resto del imperio, creando una identidad religiosa unificada. La construcción de templos dedicados al culto imperial fue uno de los pilares de esta estrategia. Estos templos no solo glorificaban a Augusto, sino que también funcionaban como centros de integración comunitaria. Festivales y ceremonias religiosas asociadas al culto reforzaban la idea de que el destino de Roma estaba ligado a la figura casi divina del emperador, promoviendo lealtad en todas las provincias. El culto imperial también desempeñó un papel práctico en la administración del imperio, ayudando a unificar diversas tradiciones religiosas y minimizar conflictos culturales. La religión, alineada con los intereses del Estado, transformó a Augusto en una figura central en la vida de los romanos. Sin embargo, él sabía que la fortaleza de un imperio también dependía de valores sociales sólidos, y fue a través de sus reformas morales que buscó restaurar la cohesión de Roma, como veremos a continuación. Augusto creía que el declive moral era una de las causas de la inestabilidad que asolaba Roma antes de su ascenso. Decidido a restaurar los valores tradicionales, introdujo una serie de reformas que incentivaban el matrimonio, la natalidad y la fidelidad conyugal.
Entre las medidas más notables estaban las severas sanciones por adulterio y los incentivos fiscales para familias numerosas. Estas leyes reforzaban la importancia de la unidad familiar como base de la sociedad romana. Además de las legislaciones, Augusto utilizó la cultura como herramienta para promover estos valores. Patrocinó obras literarias, como la Eneida de Virgilio, que exaltaban virtudes como la simplicidad, la lealtad y el deber cívico. Este esfuerzo cultural complementó sus reformas legales, creando un movimiento de revitalización moral que permeaba todos los aspectos de la vida romana. Augusto también buscó revalorizar la vida agraria, promoviendo el regreso al campo como un símbolo de pureza y virtud. Este énfasis en los valores tradicionales fortaleció la identidad romana y ayudó a consolidar el vínculo entre el emperador y su pueblo. Con la moralidad restaurada y la sociedad más estable, Augusto estaba listo para llevar a Roma hacia una era de prosperidad sin precedentes, la Pax Romana, como veremos a continuación. La Pax Romana, iniciada bajo el gobierno de Augusto, fue un hito en la historia del imperio, simbolizando 2 siglos de paz y estabilidad relativa. Bajo su liderazgo, Roma consolidó sus fronteras, evitó guerras innecesarias y promovió el crecimiento económico. Reformas institucionales y militares crearon las bases para esta era de tranquilidad, que beneficiaría tanto al centro como a las provincias del imperio. Con fronteras protegidas por un ejército profesional, el comercio floreció, conectando regiones distantes como Egipto, Galia y Asia Menor. Rutas terrestres y marítimas permitieron el flujo de mercancías, cultura e ideas, transformando a Roma en un verdadero centro de innovación. Esta integración económica fue acompañada de una administración eficiente que brindó seguridad y confianza a los ciudadanos. Además, Augusto demostró habilidad diplomática al evitar conflictos innecesarios, prefiriendo consolidar alianzas estratégicas. Transformó a Roma en un modelo de estabilidad, donde la paz no era solo la ausencia de guerra, sino un periodo de progreso político, económico y cultural. Sin embargo, garantizar la continuidad de este sistema requería un plan cuidadoso para la sucesión, como veremos en el próximo segmento. Augusto sabía que el mayor desafío para la estabilidad de Roma sería el momento de su sucesión. Por eso, comenzó temprano a preparar a Tiberio, su sucesor elegido, para asumir el control sin perturbar el orden. La transición se realizó gradualmente, con Augusto otorgando a Tiberio poderes equivalentes y haciéndolo parte de las decisiones administrativas y militares. Este proceso preparó al Senado y al pueblo para aceptar al nuevo gobernante. Para reforzar la legitimidad de Tiberio, Augusto utilizó propaganda, presentándolo como el guardián de los valores y las conquistas de su gobierno. También destacó la continuidad de la dinastía Julio-Claudiana, alineando la figura de Tiberio al legado de la Pax Romana. Esta meticulosa preparación evitó crisis políticas inmediatas tras su muerte, asegurando la longevidad del imperio. La elección de Tiberio marcó el inicio de un sistema de sucesión que, aunque imperfecto, trajo una relativa estabilidad al gobierno imperial. Sin embargo, Augusto también sabía que la política exterior era esencial para mantener el equilibrio del imperio, como veremos a continuación. Augusto fue pionero en adoptar un enfoque diplomático para la política exterior de Roma. Priorizó la consolidación de fronteras en lugar de una expansión agresiva, creando barreras naturales como los ríos Rin y Danubio para proteger el territorio romano. Esta estrategia ahorró recursos y fortaleció el control sobre las regiones más vulnerables del imperio. Un ejemplo brillante de su diplomacia fue el acuerdo con el Imperio Parto, que resultó en la devolución de las insignias romanas capturadas décadas antes. Este triunfo, logrado sin derramamiento de sangre, aumentó su prestigio y demostró la fuerza de su enfoque estratégico. Además, estableció relaciones con líderes locales, asegurando su cooperación a través de incentivos económicos y culturales. La diplomacia de Augusto estableció un modelo de gobernanza que priorizaba la paz y la estabilidad, preparando al imperio para enfrentar los desafíos futuros. Sin embargo, el verdadero impacto de su gobierno está en su legado duradero, como exploraremos en el próximo segmento. El legado de Augusto es una prueba de su visión estratégica y habilidad política. Sus reformas establecieron las bases para uno de los mayores imperios de la historia, moldeando las instituciones políticas, económicas y militares de Roma durante siglos. Transformó una república caótica en un imperio estable y próspero, asegurando su longevidad incluso después de su muerte. Culturalmente, Augusto dejó una huella profunda.
Bajo su liderazgo, Roma experimentó un renacimiento artístico y literario, con monumentos como el Foro de Augusto y el Ara Pacis simbolizando la grandeza del imperio. Elevó a Roma a un nivel de esplendor que intuiría en civilizaciones futuras. Más que cualquier otro gobernante, Augusto personificó el equilibrio entre el poder absoluto y la diplomacia estratégica. Su liderazgo es recordado como un modelo de gobernanza visionaria, cuyo impacto se siente hasta el día de hoy. La trayectoria de Augusto es un verdadero ejemplo de liderazgo visionario y estrategia política impecable. Transformó una república fragmentada, devastada por guerras civiles, en un imperio estable, próspero y culturalmente vibrante. Su capacidad de unir poder militar, reformas institucionales y una narrativa pública inspiradora no solo garantizó la supervivencia de Roma, sino que moldeó el mundo antiguo de maneras que aún resuenan hoy en día. Augusto no fue solo el primer emperador de Roma, fue el arquitecto de un modelo de gobernanza que sustentaría el imperio por siglos. Desde la creación de la Pax Romana hasta las innovaciones en infraestructura, construyó los pilares de una civilización que sería recordada como una de las más influyentes de la historia humana. Su habilidad para equilibrar tradición y progreso sigue siendo estudiada y admirada por historiadores y líderes modernos. Ahora es tu turno. ¿Qué parte de la historia de Augusto más te llamó la atención? ¿Fue su brillante diplomacia, sus reformas estructurales o su capacidad para usar la propaganda para consolidar el poder? Deja tu comentario aquí abajo, nos encantaría saber tu opinión. Y, claro, no te olvides de suscribirte al canal para seguir explorando las historias que moldearon el mundo. Y mantente alerta para el próximo video que se verá en tu pantalla, no te lo querrás perder.